Gracias, Javi. Buenos días. Un gusto estar nuevamente en la casa del Señor. Una bendición poder estar en esta mañana una vez más aquí para estudiar lo que la palabra de Dios dice. Hace un par de semanas estudiamos y aprendimos acerca de dos ingredientes importantes para la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan cuáles eran? Escuché una murmuración por ahí chiquitita, fuerte. ¿Se acuerdan? La unidad en la iglesia y la unidad en oración de la iglesia, ¿no? La iglesia es muy importante que esté unida, todos unidos, tirando siempre para el mismo lado, compartiendo. ¿Se acuerdan? Vimos que era importante la unidad en la doctrina, la unidad en los unos a los otros, la unidad en los dones espirituales que tenemos cada uno de nosotros, porque eso ayuda a edificar a la iglesia. Y lo segundo que vimos fue la unidad en la oración. Oramos juntos, siempre. Toda la iglesia orando siempre juntos por lo mismo. En este caso lo que estábamos hablando es acerca de salvación de almas, de predicar el Evangelio, de la predicación del Evangelio. Hoy vamos a ver otros 5 ingredientes. La otra vez llevó 3/4 de hora, 2 ingredientes, así que hoy 5 ingredientes vamos a ver. Importantes también para la predicación del Evangelio. Cosas que necesitamos tan importantes que son para nosotros en la predicación del Evangelio. No sé si les ha pasado, pero a mí sí, alguna vez estar pleno verano, mucho calor, llegar del trabajo o llegar de hacer un trámite, llegar de algún lado con mucho calor, con mucha sed, y llegás a casa y te reciben o te están esperando con un vaso de agua bien fría, bien helada, que apaga esa sed, calma ese calor que tanto tenías, o con el aire prendido o el ventilador prendido esperándote para que cuando llegues puedas estar un poco más cómodo. Los más viejos podemos recordar una propaganda que era de Paso de los Toros. Apaga la sed, decía, ¿no? Era una propaganda acerca de una bebida gaseosa. Paso de los Toros, creo que todos la conocen, pero en ese momento era solamente agua tónica y venía alguien cabalgando en su caballo y comiendo papas fritas. Y tomaba un vaso de esa gaseosa y su sed se apagaba completamente. Bueno, así es el Evangelio para el incrédulo. Así es el Evangelio para el incrédulo. Y te pasó a vos, seguramente, como me pasó a mí. Una sed de conocer verdaderamente a Dios, que realmente como incrédulos no lo notamos, no lo sentimos, esa sed, no sentimos esa necesidad de Dios. Pero cuando llegás a conocer a Dios, esa paz que llega a tu vida, esa calma que llega a tu vida, por conocer lo que realmente Cristo hizo por vos en la cruz del Calvario, calma toda esa incredulidad, apaga toda esa incredulidad, apaga toda esa sed que tenías y esa necesidad que tenías de Dios. Bueno, el mundo afuera está así. El mundo de afuera está así. Como en ese día de pleno calor, transpirando, necesitando la palabra de Dios, sedientos de salvación. Y nosotros tenemos ese agua, ese bálsamo para sus vidas. Por eso es tan importante predicar, compartir el Evangelio.
Por eso es tan importante ir al mundo y decirles que son pecadores y que necesitan a Cristo como Salvador, porque están yendo camino al infierno y no lo saben. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Y allí en Romanos capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra que nos traes en esta mañana. Queremos agradecerte, Padre Celestial, que podemos leer este párrafo de tu palabra, queremos aprender de ella, queremos poner en práctica ella en nuestras vidas, Señor, que podamos tener el anhelo y el deseo de compartir tu palabra a todo aquel que aún no ha creído en ti como Salvador. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense en cómo empieza el apóstol Pablo el relato aquí en Romanos capítulo 10. Él le dice a los hermanos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo era judío. Pablo era de ese pueblo escogido por Dios. Y él dice que el anhelo de su corazón es para salvación. El anhelo de su corazón es para salvación. ¿Cuánto anhelás vos la salvación del incrédulo? ¿Cuánto anhelás vos la salvación del incrédulo? Pablo dice: el deseo de mi corazón, el propósito de mi corazón
es que Israel llega a ser salvo. ¿Por qué? Porque era su nación. Porque eran aquellos con los que él había compartido toda su vida. Eran aquellos que más lo conocían y a los que él más conocía. Más allá de ser el pueblo escogido por Dios, era a quien él quería llevarles el Evangelio. ¿Cómo estás vos con eso? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Conseguir un mejor trabajo? ¿Llegar a aprobar todo lo que tengo que aprobar en el estudio? ¿Tener una familia grande, una familia linda? Que no son malos deseos, que no son malos anhelos. Pero el principal anhelo de nuestro corazón, el principal deseo de nuestro corazón, tiene que ser la salvación de aquellos que están sin Cristo. Si buscas, y te invito a buscar después, pasajes en tu Biblia en los que hablan del infierno, y ver qué es lo que espera a aquellos que aún no han creído en Cristo como Salvador. ¿Qué es lo que espera a aquellos que no van a creer en Cristo como Salvador? Y pensá en que vos tenés el secreto para que ellos puedan ser salvos. Pero tenés que desearlo en tu corazón. Tenés que desear en tu corazón, tenés que querer en tu corazón predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Conocemos pasajes como el de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo sabemos de memoria, y a veces lo repetimos, y a veces pasa por nuestra mente. Pero el Señor Jesucristo enseñando esto dice, para que todo aquel que en él crea, tienen que creer. Y para poder llegar a creer, vos tenés que predicarle el Evangelio. Vos tenés que predicarle el Evangelio. Primera de Corintios, Pablo dice, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Por todos murió. No tenemos que hacer acepción de personas, eso lo sabemos, eso lo conocemos y hasta incluso quizás lo practicamos en todas las áreas de nuestra vida. Hoy en día más que nada se predica por todos lados, no solamente el creyente, los incrédulos predican el hecho de no discriminar a nadie, de no menospreciar a nadie. Se hace bullying, se dice, porque están dejando de lado a alguien o menospreciando a alguien. El cristiano mucho menos tiene que hacerlo. El Evangelio es para todos. Todos merecen ser salvos. Bueno, mejor dicho, no todos merecen ser salvos, ninguno merecemos ser salvos. Pero Cristo murió por todos. Él dio su vida por todos. El otro día aprendíamos de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y eso no fue solo por vos y por mí, fue por todos. Fue por todos. Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y después les dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo murió por todos. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, estaba muriendo para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Y sabemos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que van a creer. Y sabemos que aquellos que Dios escogió van a creer aunque vos no vayas a predicarle el Evangelio. Ahora, esto no nos da la libertad de decir no voy a predicar el Evangelio. No nos da la libertad de decir hay algunas personas que no merecen creer en Cristo. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Si alguien decide hacer de su vida el más vil pecador, aún por él murió Cristo. Y tenemos en nuestra mente un concepto de que alguien que cayó tan bajo, que utiliza a niños para hacer pornografía o que utiliza a niños para violarlos, no merece el perdón. Claro, eso es como ser humano, yo también creo lo mismo. Es más, no sé yo qué haría si pasara eso con alguien de mi familia. Pero eso no es lo que enseña el Señor. Aún esa persona con el pecado más bajo que hay en el mundo, el Señor Jesucristo murió por él. Y si él cree y se arrepiente, un día estará en el cielo junto con nosotros. Y entonces vemos a alguien, a un hombre vestido de mujer, o vemos a dos mujeres que van de la mano por la calle y nunca les vamos a predicar el Evangelio. Porque no voy a pararme a hablar con él o con ellas. No voy a pensar en qué necesitan de Cristo. Pensamos en lo primero que viene a nuestra mente, que es horrible lo que hacen. No voy a pararme a hablar. No voy a compartirle lo que el Señor hizo. No quiero compartir tiempo con ellos. Pero el Señor Jesucristo murió por ellos. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser predicar el Evangelio a todos, sin hacer acepción de personas, sin pensar en que tal persona hace tal cosa y el otro hace tal otra, sin pensar con nuestros prejuicios, sino pensando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos y que el Señor quiere darle perdón de pecados. El anhelo del corazón de Pablo, el deseo del corazón de Pablo era la salvación de Israel. Pero lo segundo que dice allí en versículo 2 es, y mi oración a Dios, ¿cuánto tiempo vos personalmente invertís en oración para pedir al Señor por la salvación de almas? ¿Cuánto tiempo vos personalmente invertís pidiendo al Señor en oración por la salvación de aquellos que no tienen a Cristo como Salvador? ¿Tus familiares? No, pastor, hace 30 años que vengo orando por ellos. Ya no tienen cura. Ya no hay remedio para ellos.
¿Para qué voy a seguir orando? Ya le prediqué un montón de veces. El Señor quiere que vos y yo inclinemos nuestros rostros, hinquemos nuestras rodillas delante de Él. Pidamos compasión en nuestro corazón para ver a esas personas que van camino al infierno. Hay una canción que cantaba nuestro hermano Javier hace muchos años que dice: pasión por las almas. Pasión por las almas. Y eso es lo que necesitamos tener cada uno de nosotros. Pasión por las almas. Pasión por aquellos que están yendo camino al infierno. Familiares, amigos, vecinos, conocidos, que todavía no tienen a Cristo como Salvador. ¿Cuánto tiempo pasás orando? ¿Cuánto tiempo pasás pidiendo al Señor para poder compartirles el Evangelio? Aquellos que trabajan con vos, aquellos que estudian con vos, que necesitan a Cristo, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos compartirles la salvación. Siempre digo lo mismo y quizás en algún momento me van a decir: pastor, ya estoy cansado de que digas eso. Pero el Señor te puso en el lugar que estás para que vos prediques el Evangelio ahí. Para que vos compartas la salvación del Señor en el lugar que estás. En tu familia, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Porque es donde muchos de los demás cristianos nos vamos a llegar. ¿Cuántos de ustedes van a pararse en la puerta de la fábrica donde yo trabajo para predicar el Evangelio a mis compañeros de trabajo? Quizás por la gracia del Señor alguno de ustedes conozca a alguno de mis compañeros de trabajo y le predique el Evangelio. Pero el Señor me puso a mí ahí. El Señor me puso a mí ahí. ¿Cuántos de ustedes ven a mis cuñadas que no son salvas? Para predicarles el Evangelio. Quizás las conocen, pero no la ven habitualmente. ¿Quién tiene que predicarles el Evangelio? Soy yo. Soy yo que estoy ahí entre ellos. Soy yo que estoy ahí con ellos siempre o de vez en cuando. Pero cuando hay oportunidad hay que compartir la palabra de Dios y para eso necesito prepararme en oración. Prepararme yo, pedir que el Señor me dé a mí sabiduría. ¿Se acuerdan de Pablo orando? Y pidiendo oración. Oren por mí, le decía a los efesios. Quiero que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el Evangelio. ¿Cuánto tiempo pasás orando para que el Señor te dé sabiduría para orar? Y a veces vienen preguntas que son difíciles. A veces vienen preguntas que no tenemos la respuesta ahí inmediatamente. Pero orá al Señor, pedí sabiduría, estudiá la palabra de Dios, predicá el Evangelio. Es lo mismo, exactamente lo mismo que vos creíste. Lo que vos creíste, eso es lo que tenés que predicar. Pero orá al Señor para que te dé oportunidades cada día. Algunos no tenemos el don de evangelista. Yo no lo tengo. A mí no me sale predicar el Evangelio así espontáneamente, naturalmente. Tengo que orar más. Tengo que pedir más al Señor que me dé sabiduría, que me dé oportunidades,
que ponga delante de mí a personas que necesiten de Cristo y que me dé la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio de la salvación. Necesitamos orar. Pablo dice, no solamente tengo el anhelo, no solamente quiero predicarles el Evangelio, oro por ellos, oro por mí, para que el Señor me dé la oportunidad de predicarles el Evangelio y para que ellos entiendan el Evangelio. Entonces, tenemos anhelo y tenemos oración personal. Vamos al versículo 9. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos manda a predicar a Cristo muerto y resucitado. Nuestra predicación no tiene que salirse de ese curso. Creo que todos lo sabemos muy bien y creo que todos los que predican el Evangelio lo predican de esa manera en esta iglesia. Pero es importantísimo, sumamente importante saber que lo que nosotros tenemos que predicar es al Señor Jesucristo, el arrepentimiento por fe y que Él ha resucitado de entre los muertos. Pablo se lo decía a los corintios. Así que, hermanos, como fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino al Señor Jesucristo y a este crucificado. Pablo no quería predicar otra cosa. Pablo no quería enseñar otra cosa. Nosotros no tenemos que predicar o enseñar otra cosa. Imagínense a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la primera predicación, el primer mensaje. Él está allí. Era la fiesta de los judíos, ¿se acuerdan? Ellos estaban allí por la fiesta, por la Pascua. Ellos estaban allí reunidos y dice que había hombres y mujeres de todo el mundo que eran judíos y que venían para adorar al Señor. Pedro se para allí en medio de ellos para predicar el Evangelio. Y les dice, hermanos, el Señor dice que si vos das, te va a dar el doble. O les dice, vengan todos los que están enfermos porque van a ser sanados. Ni siquiera nosotros tendríamos a Cristo como Salvador hoy en día.
Pedro se paró delante de ellos y les predicó lo que necesitaban escuchar. Pedro se paró delante de ellos y les dijo, dice la palabra que empezando desde la ley, empezando desde Génesis, les predicó el Evangelio. Llegó a los tiempos de ellos y les dijo, ustedes lo crucificaron. Pero también les dijo, lo hicieron porque esa era la voluntad de Dios. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Imagínense a Pablo yendo a predicar como misionero y predicando el Evangelio de la prosperidad. Predicando que Dios ama a todos, todos van a ser salvos. No se preocupen, Dios es amor. Y sí, tienen razón cuando dicen que Dios es amor. Pero se olvidan que también Dios es justo y Dios es santo. Entonces, junto con el amor, tenemos que predicar la justicia de Dios y la santidad de Dios. Nuestra predicación tiene que estar empapada de la sangre de Cristo, de la obra del Señor Jesucristo. No tenemos que predicar otra cosa. Lo estudiamos muy bien cuando estudiamos el libro de Gálatas. No hay otro evangelio. El que predica otro evangelio es anatema. Nuestra forma de predicar tiene que ser a Cristo muerto y resucitado, porque es lo que puede dar salvación a las personas. Es el único que puede dar salvación a las personas. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Otra vez, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el... voy a empezar de nuevo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos obedecer el mandato. Obedecer el mandato de predicar el Evangelio. Y vamos a responder a estas preguntas retóricas que Pablo hace acá. Pero vamos a ir al revés. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con la última pregunta, versículo 15. Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro, tenemos que mandar. Necesitamos pensar en un futuro, en enviar pastores a otros lugares. Qué lindo sería que de nuestra iglesia salga un pastor que vaya a predicar, no sé, a Tortuguitas o a otro lugar de San Miguel o José Cepaz, o para el lado de Talar sin llegar, o antes de cruzar la Panamericana, o para el lado de Escobar, o incluso para el lado de Torcuato. Le ponemos la competencia ahí a la iglesia. Tenemos que pensar como iglesia en un futuro en poder enviar pastores a otros lugares a predicar el Evangelio. A poder enviar misioneros a otros países y a otras provincias a predicar el Evangelio. Qué lindo, qué bueno. Recuerdo cuando llegamos a la iglesia de Don Torcuato, recién salía la iglesia de San Fernando.
Hacía muy poquito que estaban comenzando la obra allí. Y empezó la obra en la iglesia en San Fernando. Después, al poco tiempo o a los años, salió San Miguel. Después salió Villa de Mayo, Florida, Talar. Y el Señor dio a la iglesia los recursos para enviar a esos hombres, dio a la iglesia el recurso para enviar a esas familias que fueron. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento, ese tiene que ser nuestro obedecer al Señor para el futuro. Que el Señor levante de entre nosotros hombres que quieran salir a predicar el Evangelio a otros lugares. Eso tenemos que hacer. Pero el Señor Jesucristo no mandó a pastores, no mandó a misioneros. Él mandó a sus discípulos. Él mandó a sus discípulos. Él te mandó a vos y me mandó a mí. Cuando Él envió a los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles la palabra. Él nos pide lo mismo a nosotros. Él nos pide lo mismo a nosotros. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que ir y compartir el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. Vos sos el misionero que Dios puso en el lugar que vos trabajás y en el barrio en el que vos vivís. Vos sos la persona que el Señor quiere en el lugar que estás. Y ahí tenés que predicar el Evangelio. Ahí tenés que compartir lo que el Señor hizo por vos e hizo por ellos. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos en Hechos capítulo 1, el versículo tan famoso, tan conocido, versículo 8, que les dice el Señor: van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, acá, local, donde vos vivís, donde estás ahora. En Judea se extendió un poquito más. En Samaria, un poquito más lejos. Y después les dice: y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Jerusalén? Donde vos tenés que predicar, donde vos tenés que ser testigo, donde vos sos el encargado de predicar el Evangelio de la salvación a los incrédulos. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es tu Judea? Porque el Señor quiere que vos prediques en el lugar que estás. Él te mandó a vos, no mandó a los pastores ni a los misioneros. Él mandó a sus discípulos y Él nos manda a nosotros. Tenemos un lugar
específico en el que el Señor nos puso. Ahí es donde Él quiere que prediquemos. Ahí es donde Él quiere que compartamos el Evangelio de la salvación. Y si algún día nos llama a lo último de la tierra, al lugar menos impensado, al lugar donde nunca se cruzó por mi mente que podría ir a predicar el Evangelio, si el Señor te llama para que vayas a predicar ahí, ahí tenés que ir. Ahí tenés que ir. Ahí es donde Él te quiere, ahí es donde Él te prepara para que vos prediques el Evangelio. Pero ahora, hasta que escuches ese llamado, hasta que sientas en tu corazón el llamado del Señor, tenés que predicar en el lugar donde estás. Ese es el lugar a donde el Señor te llamó. Versículo 14, la última parte de versículo 14, la última pregunta dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Es incrédulo que está yendo camino al infierno, al que ves todos los días en tu trabajo, al que ves todos los días en tu barrio, al que ves todos los días en el colectivo, en el almacén. Me pasaba cuando iba en colectivo al trabajo que he conocido a un montón de hombres que trabajaban ahí cerca de donde yo trabajaba y que viajaban en el mismo colectivo que yo viajaba. Son de mi barrio, pero yo no los conocía. Y por viajar juntos nos empezamos a conocer. Y un día nos preguntamos los nombres y otros días nos pusimos a charlar. Esos hombres son los que necesitan de Cristo. Y quizás comenzás a predicarle a alguien y alguien te dice, yo soy salvo, yo soy creyente, yo voy a una iglesia. Bien, amén, nos gozamos con él. Pero si todavía no es salvo, necesita escuchar el Evangelio. ¿Cómo van a oír si no les predicamos? ¿Cómo van a oír si nosotros tenemos guardados para nosotros ese vaso de agua fría que necesitan en medio de tanto calor? En medio de ese calor insoportable que es la vida sin Cristo. Nosotros lo tenemos que compartirlo, tenemos que predicarlo. Algo que también digo siempre, mi vida tiene que predicar a Cristo. La gente tiene que darse cuenta que yo soy diferente al mundo. Pero eso no es suficiente para que crean en Cristo como Salvador. Yo tengo que predicar, hablar, compartir el Evangelio de la salvación. Porque el vecino de acá al lado, podríamos decir que solamente le falta creer en Cristo, porque es una excelente persona. Hasta a veces creo que es mejor que algunos creyentes, pero se va al infierno. Entonces el otro vecino del otro lado lo ve a él y ve a cualquiera de nosotros y dice, quizás va a la iglesia, porque es muy parecido a los hermanos de la iglesia. Tenemos que predicar, compartir el Evangelio, anunciarlo. Fíjense en qué versículo 15 termina diciendo, o dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos anunciar, necesitamos predicar, necesitamos compartir. Pablo aprovechaba cada oportunidad. Estaba en la cárcel, encerrado, estaba cantando y predicando el Evangelio. Estaba en una sinagoga, estaba predicando el Evangelio. Estaba yendo de camino, estaba predicando el Evangelio.
¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Cómo van a creer si no les predicamos? La otra pregunta anterior a esa dice, ¿y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ya lo dijimos, necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado. Si te encontrás con alguien que te dice yo voy a una iglesia tal y te pones a discutir sobre doctrina, quizás si no es salvo nunca llegue a creer. Si te pones a discutir acerca de prácticas que tenemos en la iglesia, no, porque nosotros practicamos la Santa Cena una vez al mes y ustedes lo hacen todos los domingos, eso está mal. Las mujeres de tu iglesia usan mantillas, las nuestras no. En tu iglesia los hombres se sientan por un lado y las mujeres por otro. ¿Dónde está eso en la Biblia? El diezmo no lo enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo tenés que practicar? Podés discutir de 1000 cosas que hay en la palabra de Dios. Pero si no es salvo, necesita escuchar el Evangelio de la salvación. Entonces no vale la pena pasar 10 horas discutiendo y llegar a nada. Podés hablarle 5 minutos y predicarle el Evangelio. Porque si no escucharon de Cristo, ¿cómo van a creer? Hay una iglesia, llamémosle iglesia, ahí cerca de la iglesia de Torcuato. Hace pocos años que están. Ellos creen en la Dios Madre y predican que hay una Dios que es Madre. No sé bien dónde lo encontraron en la palabra de Dios, pero predican eso. Y si nos ponemos a discutir con ellos acerca de esto, quizás nunca escuchen que Cristo murió por ellos en la cruz y quiere perdonar sus pecados y quiere hacerlos salvos. Así con el testigo de Jehová, con el mormón y aún con hermanos de iglesias bautistas que no han creído en Cristo como Salvador. Entonces predicamos el Evangelio, porque ¿cómo van a creer si nunca oyeron de Cristo? Y la primera pregunta allí en versículo 14 es, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar es alabar, invocar es poner sobre uno. Entonces, Pablo dice, ¿cómo van a poner como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo van a ponerlo como el Señor de su vida, al Señor Jesucristo? Si no han creído. Si no han creído. Y creer no es repetir una oración. Si vos predicas a alguien y le decís, repetí esta oración conmigo, seguramente va a querer hacerlo. Pasa cuando le enseñás a los chicos. Le enseñás a los chicos y les decís, el que no cree se va a ir al infierno. Entonces le decís, ¿quién quiere creer? Y todos levantan la mano. Todos están dispuestos a hacerlo porque no quieren ir al infierno. Pues no quieren pasar por todas las cosas que vos le contaste en la historia de lo que va a pasar. Y al incrédulo, que sobre todo los que están pasando por un mal momento, una depresión o una enfermedad, algo que está atormentando su vida, vos le decís, ¿querés creer? Sí. Bueno, repetí esta oración. Va a repetir la oración. Pero repetir una oración no salva a nadie. Anotar en tu Biblia
acá en la contratapa, ¿cuándo fue que creí? El 12 de octubre del 2025. Eso no te provee salvación, eso no da salvación. O como en las grandes campañas, donde dicen, pasen al altar todos los que quieren creer. Y tenés 50.000 personas acá adelante, emocionadas por la predicación. Sus corazones quebrantados por la predicación. Y después de esas 50.000 personas nadie va a visitarlos. Nadie va a enseñarles la palabra de Dios. Nadie va a predicarles o a ver si realmente creyeron en Cristo como Salvador. Tenemos testimonios de muchos que han ido a las entrevistas que hacemos como pastores y diáconos y han dicho, yo pensé que creía en Cristo como Salvador, estaba seguro que era salvo, pero un día escuché y entendí. Necesitamos predicar a Cristo, necesitamos anunciar el Evangelio. El Señor quiere que vos y yo seamos los predicadores del Evangelio de hoy en día. Cuando yo era chico, que varios de ustedes eran chicos cuando yo era chico, ¿se acuerdan? Estaba la Iglesia Católica, había alguna iglesia evangélica por ahí perdida en algún lugar, y después estaba los que practicaban la umbanda o los que practicaban la macumba. Entonces vos estabas seguro, si van a la Iglesia Católica donde yo voy, son cristianos. Y si van a la Iglesia Evangélica, quizás son cristianos. Pero si van a las otras dos, están adorando a Satanás, seguro. Hoy en día no es así. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día podés ir a cientos y quizás miles de iglesias que no predican el Evangelio de la salvación. Podés encontrarte con personas que te dicen, yo voy a una iglesia, yo soy salvo, ¿Y qué es lo que creen? Bueno, creo que si soy bueno, Dios me va a perdonar. Dios me va a dar vida eterna. Creo que si hago buenas obras, el Señor me salva. Por eso es tan importante que nosotros, que conocemos la verdad, que sabemos la verdad, que hemos creído la verdad, prediquemos el Evangelio de la salvación. Prediquemos el Evangelio de la salvación. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. Necesitamos apurarnos a predicar el Evangelio de la salvación. Y por último, vamos a retroceder un versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y una vez más, todos, absolutamente todos los incrédulos tienen la posibilidad de creer en Cristo como Salvador. No nos toca a nosotros saber quiénes son los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Sabemos que existen, porque yo soy uno de ellos. Dios me eligió a mí antes de la fundación del mundo, pero ni vos ni yo lo sabíamos. Y gracias al Señor que el Señor eligió a mi esposa.
que también no lo sabíamos. Y tenemos a nuestro alrededor gente que está caminando, que está andando, que está trabajando, que está estudiando, que está practicando un deporte con nosotros, que el Señor escogió, que el Señor eligió antes de la fundación del mundo, que él o ella van a ser salvos, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos y por eso necesitamos predicar a Cristo. Por eso necesitamos compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. No nos toca a nosotros juzgar, como dije antes, quién es digno o no de creer en Cristo como Salvador. No, Él es así. Nunca va a creer. Es un borracho perdido, no hay posibilidades. Es un drogadicto, no, ni me gasto en predicarle el Evangelio. Solo el Señor, Él en su soberana potestad sabe quiénes son los que van a ser salvos. Solo el Señor en su soberana potestad sabe quiénes son los escogidos. Y por eso nosotros tenemos que predicar a todos. Tenemos que predicar a cada uno de los que se cruzan delante nuestro. A cada uno de los que va sentado al lado nuestro en el tren, en el colectivo. A cada uno de los que están sentados al lado nuestro trabajando o parados al lado nuestro trabajando, a los que están al lado nuestro estudiando, haciendo un deporte. Porque también no sabemos cuándo ni cómo van a morir. No sabemos cómo ni cuándo va a llegar el momento en el que esta persona muera. Podemos intuirlo porque tiene una enfermedad terminal hace años y ya está en sus últimos tiempos. Podemos intuirlo porque ya su cabeza no da para más y en cualquier momento va a morir. Pero hay deportistas que mueren haciendo deporte a los 20 años sin que nadie pensara que iba a pasar. Hay chicos que mueren porque van distraídos con su celular y cruzan la calle y no prestan atención a que viene un auto, un colectivo o un camión, o cruzan las vías y no miran a que viene el tren. El autor de Hebreos dice que está establecido para cada uno de nosotros que muramos y que después de esto el juicio. Vamos a morir y después de eso viene el juicio. Pero nunca en ningún lado de la palabra de Dios dice vas a vivir 5 años, 10 años, 20 años, 80 años o 120 años. En ningún lugar de la palabra de Dios dice eso. Y por eso es importantísimo que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio a quienes están a nuestro lado cada día. Porque no sabemos cuándo van a partir, cuándo van a dejar de vivir. Así que te animo, hermano. Estas cosas son importantísimas en tu vida para que puedas predicar el Evangelio. Para que puedas predicar el Evangelio. Y tené siempre en tu mente que el mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos fue ir y predicar el Evangelio. No fue que vayan y compartan lindos momentos. No fue que vayan y compartan un partido de fútbol, un asado o un cumpleaños. Es ir y predicarles el Evangelio. Entonces, cada oportunidad que tenés, predica el Evangelio a aquellos que están camino al infierno.
Cada oportunidad que tenés, pedirle al Señor que ponga a alguien ese día delante tuyo para que le compartas el Evangelio. Porque necesitan creer. Están yendo camino al infierno y necesitan creer en Cristo como Salvador. El que cree será salvo. El que cree será salvo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad compartir el Evangelio de la salvación. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, queremos rogarte en esta mañana que obres grandemente en nuestras vidas, Señor. Obres para que, Señor, tengamos el deseo, Señor, de compartir, el deseo de predicar, el deseo de hacer conocer a otros la necesidad que tienen de Cristo como Salvador. Que haya tanto peso en nuestro corazón que no podamos pasar un día sin compartir el Evangelio a alguien. Que haya tanto peso en nuestro corazón, Señor, que no podamos vivir sin compartir lo que Cristo hizo en nuestra vida. Obra en la vida de la iglesia aquí en Villa de Mayo, obra en la vida de la iglesia, Señor, en Buenos Aires. Que podamos compartir el Evangelio, que podamos, Señor, predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que prediquemos a Cristo y a este crucificado, Señor. La obra que tú has hecho en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos. Que lo podamos compartir, Señor, por siempre. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.